En el 2022 se estimó que cerca de 1.000 millones de personas padecieron de depresión alrededor de todo el mundo. Y Japón, aunque mejoró en las estadísticas, sigue ocupando una casilla alta entre los países con más problemas de salud mental. La soledad, la ansiedad, la presión laboral y la familiar han sido algunas de las causas de la depresión en los japoneses. A pesar de ello, en Japón ha existido desde hace tiempo un concepto que puede ser la clave para combatir este problema mundial, el Ikigai, que no tiene una traducción literal, pero puede definirse como la razón de vivir o la razón de ser. Y contrario a lo pensado, encontrarlo requiere de una búsqueda profunda y a menudo prolongada. Un día más en la hermosa y mística Tokio. Miles de trabajadores se dirigen a las estaciones de la extensa y moderna red de metro de la ciudad, que con 9 líneas cubren 195 kilómetros y mueven un promedio de casi 7 millones de pasajeros al día. Este es solo el comienzo de un estresante día para el japonés promedio. Una extensa jornada laboral los espera en sus oficinas. A pesar de la cultura laboral tan fuerte que existe en el país, hay un término de origen japonés que ayuda a algunos japoneses a sobrellevar sus vidas en este contexto, el famoso Ikigai. El término en sí mismo no tiene una fecha exacta de origen, ya que ha sido parte de la cultura japonesa durante muchos siglos. Algunos expertos aseguran que el origen de la palabra se remonta al periodo Heian, que data del año 794 al año 1185, que fue el último periodo de la época clásica de Japón, y es notable por el auge de la clase samurái, que en su momento toman el poder e inician el periodo feudal de Japón. También se destacó por su arte, en especial la poesía y la literatura. Aunque el concepto ha estado presente en la cultura japonesa durante mucho tiempo, se ha vuelto más popular y conocido fuera de Japón en los últimos años. Muchos libros, estudios e investigaciones contribuyeron a difundir el concepto en el occidente. Y ahora, con las redes sociales, se ha vuelto aún más popular y diariamente se observa en diferentes plataformas hablar de ello, aunque en realidad pocos conocen realmente su origen y su verdadero significado. Es importante tener en cuenta que no es solo una palabra, sino una filosofía de vida que continúa evolucionando y adaptándose a medida que las personas exploran su propio propósito y sentido de la vida. Este se puede representar gráficamente como un diagrama de Venn con 4 elementos: lo que a una persona le gusta, lo que una persona sabe hacer bien, lo que el mundo necesita y aquello por lo que se puede recibir una recompensa. Cuando estos 4 elementos se superponen, se habría encontrado su Ikigai. Dentro de los muchos libros que abarcan el tema está el recomendado libro Ikigai ni Tsuite, considerado como la Biblia del tema y publicado en 1966 por Mieko Kami, que explica cómo la palabra es similar a la felicidad, pero tiene una sutil diferencia. Ikigai es lo que te permite desear que llegue el futuro, incluso si el presente parece oscuro para nosotros. Su autora apunta que traducido como el propósito de la vida, Ikigai no suena mal, pero afirma que este término va más allá, como por ejemplo la suma de las pequeñas alegrías cotidianas, como el disfrutar de un helado de tu sabor favorito, la contemplación de un atardecer o simplemente un abrazo con esa persona que amas. Esto resultaría en una vida más plena y satisfactoria. Un ejemplo de su aplicación está en Okinawa, la mayor de las islas Ryukyu de Japón, que posee una población que supera el 1.000.000. Allí el Ikigai es conocido y aplicado por sus habitantes, se concibe como la razón para levantarse por la mañana y para disfrutar de la vida. Curiosamente, es una de las llamadas zonas azules. Okinawa es la segunda área que presenta mayores expectativas de vida en el mundo. Por cada 100.000 habitantes,
Okinawa tiene 68 que superan los 100 años de edad, más de 3 veces la proporción que se da en algunas áreas del mismo tamaño en países como Estados Unidos. Destacan incluso para los estándares de Japón, pues tienen un 40% más de probabilidades de superar el ciclo de vida que el resto del país. ¿Es coincidencia o realmente tener un propósito les ayuda a estar más felices y asimismo tener una vida longeva? Esto no solo se reduce para los japoneses. Nicoya ha sido otro ejemplo de ello, que es la península más grande de Costa Rica. La población tiene similares esperanzas de vida y sigue un estilo de vida similar, relajado, orientado hacia la felicidad y alejado del estrés, que contribuye a una salud física y mental. Muchos expertos afirman que tener un propósito puede significar hasta 7 años más de vida, pero no se confunda. Tener un propósito no necesariamente significa tener que llegar a ser el Steve Jobs, Elon Musk o Isaac Newton de nuestra generación. El propósito difiere entre cada uno de nosotros. Depende de nuestros valores, las cosas que nos gustan hacer y las cosas para las que somos buenos. Para Sota, una japonesa de 89 años, su ikigai es bailar y cantar con sus compañeras de grupo. Le brinda felicidad máxima a ella y a quienes lo rodean. Siente que contribuye de una manera u otra. Para otros japoneses, el ikigai está en el trabajo mismo, en servir en un centro comunitario o incluso en ser un héroe anónimo, como Yuki Oshige de 78 años, que salvó junto a sus voluntarios la vida de más de 700 japoneses. Tiene un aspecto muy lejano a la del clásico héroe de película americana. En un entorno donde el valor del equipo reemplaza al individual, las personas se sienten más motivadas por ser útiles a los demás y con más ganas de vivir, contrario a lo que se vende en el internet hoy en día, donde dan a entender que la razón de ser es la de una vida llena de lujos y de egocentrismo, que se ha comprobado no lleva a una vida plena, sino de avaricia y de una vida insatisfecha. Nunca es suficiente. Claramente, el término en gran parte del occidente se ha distorsionado, con la misión de atrapar masas y obtener ganancias. Hay casos donde gente millonaria renuncia a su fortuna debido a que no se sienten satisfechos, como David Spencer, que no renunció una, sino 2 veces a su fortuna. Había creado 2 compañías a una joven edad y estas crecieron hasta facturar millones de dólares. Sin embargo, renunció a su millonario salario y vendió todo debido a que no se sentía feliz con ello. Se quiso dedicar a algo que realmente lo apasionara, un riesgo grande pero que lo hizo sentir en sus propias palabras libre. Trabajar muy duro y muchas horas no son necesariamente principios del Ikigai. Es sentir que tu trabajo hace una diferencia en la vida de la gente. Pueden ser gestos pequeños o grandes, o de ganancias exuberantes o mínimas, pero que como persona sientes que contribuyes, y anexo a ello, disfrutar de lo que muchas veces pasamos por desapercibido, debido al estrés del momento, a la presión de querer superarse o de conseguir algo material en específico. Como todo, puede que no sea una verdad absoluta, pero se ha visto que puede aportar positivamente a la vida de las personas. A veces hacemos lo simple complejo, encontramos problemas donde no los hay, nos comparamos con quien no debemos o envidiamos lo que no tenemos. Y esto nos lleva a una vida de total insatisfacción. ¿Qué pasaría si no intentáramos forzar las cosas e identificáramos la fuente del valor de la vida propia y las cosas que hacen que la vida valga la pena? Los comportamientos que nos hacen sentir el Ikigai no son acciones que nos vemos obligados a llevar a cabo, sino acciones naturales y espontáneas.